Es importante reconocer que somos probados a diario, pero también somos medidos. Hay una medida de fe que Dios puso para cada uno de nosotros, pero también tenemos una medida que el Señor pone, un parámetro, una forma de medirnos nuestro nivel espiritual. Y hay un consejo poderoso que el Señor nos deja en sus palabras, como tantos los consejos hermosos. En el libro de San Mateo, capítulo 5, el Señor Jesús expuso y les expuso el corazón de Dios, la voluntad de Dios, los consejos de Dios a través de esas benditas palabras, de las benditas palabras que Él dio en el sermón del monte. Él habló de las bienaventuranzas, unas herramientas poderosas para poder agradar al Señor. Eso me da a entender que el Señor quiere que erradiquemos el analfabetismo espiritual. El Señor quiere que entendamos estos misterios y los pongamos por práctica. Esta bendita palabra fue expuesta en el sermón del monte, dando los consejos hermosos. El Señor les da una cátedra poderosa. El Señor les envía unas ojivas poderosas, unas puntas de misiles, ese artefacto que lleva esa parte explosiva que lleva ese misil, esa ojiva que cuando impacta desbarata fortalezas. Así, esa palabra bendita del Señor, la palabra poderosa del Señor, viene y es como esa ojiva poderosa que penetra hasta quiebra el intelecto, quiebra la comodidad, quiebra la dureza del corazón del hombre. Y el Señor, después de haber impartido, amén, esas enseñanzas hermosas, porque el Señor es un decano, el Señor es un poderoso maestro, da unas cátedras hermosas el Señor. Por eso me encanta y por eso le sirvo. Y por eso me hago tan chiquito la parte, porque no puedo contender, no puedo ponerme al nivel de mi Jesús. Y no puedo ponerme ni al nivel de nadie, amén. Porque cada uno es medido de acuerdo a la medida del Señor. Pero en el versículo 20, capítulo 5, versículo 20, el Señor nos quiebra. Ahí nos quiebra con esa palabra bendita. Ahí me imagino que los quebró, los que supieron entender ese mensaje del Señor, amén. Les dice, y les digo esto, por cierto, en el capítulo 5, versículo 20, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Ellos conocían la ley. Los fariseos conocían y conocen perfectamente la ley. Conocen la Torá, revés y derecho. Conocen el Pentateuco. Conocen a Moisés, saben quién es Moisés, saben quién fue Abraham, saben quién fue Isaac, Jacob. Saben lo que Dios hizo en Egipto cuando libertó al pueblo de Israel. Conocen las leyes, amén. Conocen todas las leyes de los sacrificios y celebran sus fiestas solemnes, amén. Pero cuando se habla el Señor que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, los fariseos decían amar al prójimo. Los fariseos decían amar a Dios. Pero ¿cómo los descubrió el Señor? ¿Cómo los encontró el Señor? Los descubrió el Señor, los expuso el Señor, amén. Expuso su condición religiosa, amén. Y usted sabe lo que el Señor, la forma como les habló, porque Él sabía, amén. Ellos decían amar al prójimo, ellos decían amar a Dios, pero sus corazones estaban lejos. Y ponían cargas a la gente que ni ellos mismos podían cargar, amén. Y sabe que esos fueron los que crucificaron al Señor. Esos fueron los que escupieron al Señor. Esos fueron los que se burlaron, los que le pusieron aquella corona de espinas como una burla. Se burlaron de Él, lo golpearon a Él. Esos fueron, amén. Esos fueron los que no quisieron dejar libre al Señor cuando Pilato decidió dejarlo ir, amén, en libertad. Ellos se opusieron. Porque los misiles que el Señor les había lanzado, esas ojivas que el Señor les había lanzado de poder, ese artefacto explosivo de la palabra que iba a desbaratar el intelecto, el conocimiento y la sabiduría de ellos, amén, los hizo pedazos y ellos no quisieron reconocer, amén, porque la dureza de su corazón no se los permitió. Entonces Cristo viene
y nos habla y nos pone, amén, nos pone un parámetro, pone como un nivel para medirnos, amén. Usted sabe que el Señor nos mide y en la eternidad también vamos a ser medidos. Los que no hayamos alcanzado la altura del varón perfecto, vamos a quedar descalificados. Si no somos, nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, los que decían amar a Dios y amar al prójimo y hacer obras, nomás solo vivir de apariencia. Amén. Daban la limosna. Amén. Y creían que dando la limosna, con eso tenían ganado el reino de los cielos. Aleluya. Cuando le daban a los padres, dice que lo poquito que le ayudaban a sus papás, eso era para ellos como el diezmo, eso era como la ofrenda a Dios que iba a ser agradable. Aleluya. Y el Señor por eso vino y los cacheteó el Señor. El Señor vino y les dio duro, les dio, aleluya, vino a desbaratarles. Por eso os dije al principio que esas ojivas destructivas de ese misil que el Señor les mandó para desbaratar, amén, su sabiduría, los hizo pedazos. Pero ellos, amén, por su soberbia, por su altivez, no quisieron aceptar. Amén. Bendito como Nicodemo que aceptó al Señor. Nicodemo era un encargado de la ley. Pero este Nicodemo fue de noche porque quería escuchar del Señor. Amén. Son de los que quedan prácticamente, Nicodemo queda excluido de este, amén, de este punto que el Señor está hablando en el capítulo 5, versículo 20. Os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Eso quiere decir que la tenemos difícil, pero no imposible. Amén. Entonces, no nos conformemos en decir que hicimos una obrita. Bendito Dios cuando ganamos una alma para Cristo. Eso es lindo. Es más importante. Amén. Pero estamos descuidando a las viudas. Estamos descuidando a los desamparados. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés, amén, en el tiempo del sacerdocio, se establecieron, aleluya, en el tiempo también de la iglesia primitiva, cuando cuando ellos también le dieron importancia a las viudas, atendieron a las viudas y a los huérfanos, no descuidaron esos puntos, porque son puntos importantes, amén. Entonces eso quiere decir que yo no me puedo jactar con lo que hago. No puedo jactarme de que hoy, porque hoy llevé una reflexión, o porque hoy entoné un canto al Señor y la unción del Señor cayó, o porque una palabra, no me puedo jactar de eso. Eso no es el parámetro. Tengo que ir más allá de la justicia que hicieron los escribas o hacen los escribas y los fariseos. Estamos caminando en un camino, valga la redundancia, muy complicado, delicado. Tenemos que andar con pies de plomos. Amén. Tenemos que escudriñarnos a diario. Yo sé que estos mensajes casi no los queremos escuchar porque la mayoría de la gente hoy está cómoda. Tienen sus planes y gloria a Dios por lo que anhelas por lo que tienes y anhelas tener. Amén. Y tienes la oportunidad y tienes la manera como hacerlo. Y que el Señor te bendiga. Amén. Pero eso no es todo. Sabe que todo eso va a quedar acá. No nos podemos llevar nada y yo sé que lo has escuchado y lo seguimos escuchando. No nos podemos llevar ni la alhaja de valor. No podemos llevarnos el carro más caro que hayamos obtenido, ni mucho menos una mansión la más cara que hayamos comprado en esta tierra. No nos podemos llevar eso. No es necesario. No cabe. Aparte no va a caber en el féretro, si hablamos naturalmente. Porque hay un punto donde todos vamos a llegar. Y eso no nos va a servir. Tampoco para el reino de los cielos, que es lo más crucial. Porque a veces no es tanto si has vivido como un miserable, aquel pordiosero, aquel mendigo que comía de las migajas del rey. Lázaro se llamaba. Él vivía y se alimentaba de las migajas y aquel rey vivía con pompa y todo. Me imagino que él miraba y a propósito dejaba caer las migajas para humillar a aquel mendigo. Pero cuando le llegó la hora, cuando le llegó la hora de que lo llamaran a cuentas, aleluya, ¿sabe quién calificó? ¿Sabe quién pasó el test? ¿Sabe quién pasó el examen? Aquel mendigo.
lleno de llagas, que comía de las migajas que se le caían a aquel rey. Entonces esto es delicado, hermano. Esto es complicado por el amor, por el amor, por el amor de las almas. Reaccionemos, reflexionemos. No nos durmamos, no nos endurezcamos en nuestros propios, no endurezcamos nuestros corazones y no nos encerremos en nuestro propio conocimiento. Amén. Estamos en caminos delicados y complicados. Si no hacemos lo que el Señor nos manda, vamos a quedar descalificados. Y nadie quiere ir. Casi no hablamos de esto, pero vamos a tener que seguirlo hablando sobre el lago de fuego, sobre la condenación eterna, sobre el rapto, sobre el levantamiento, el arrebatamiento de la iglesia. Sabe que los humillados, los que han sido humillados, sabe que los pobres, sabe que los miserables, alabado sea el Señor, no van a estar por toda la eternidad aquí en esta tierra. Amén. Tenemos que saber entender y tenemos que saber reconocer nuestro comportamiento. Tenemos que analizarnos, tenemos que evaluarnos, tenemos que hacernos una autoevaluación diaria. Amén. No me voy a conformar y no voy a declarar que por lo que poquito que hice, eso me garantiza que voy a entrar al reino de los cielos. Podría quedar descalificado, dijo el apóstol Pablo. No es que lo haya ganado todo. Amén. Pero prosigo a la meta. ¿Y sabe qué es proseguir a la meta? Es tener la seguridad que no me estoy dejando guiar por mis propias obras o lo que yo hago. Amén. Sino que el Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu que vamos caminando en rectitud. Amén. Porque vamos agradando al Señor. Cuando todo el panorama cambia a tu alrededor, cuando todo donde te mueves, amén, todo tu entorno está cambiando, se está transformando y sientes que ya estás en otro nivel y estás caminando y vas escalando peldaños, eso me da a entender de que vamos en la perfecta voluntad del Señor. Amén. Que no quedemos descalificados. Amén. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde y espero que esta reflexión sea de importancia y de valor. Reflexionemos, no descuidemos este caminar. Hablaba ayer de la reflexión. No ensordezcas tu llamado, la voz de Dios. Cuando Dios te habla, un llamado que te dice, Señor, no te hagas el sordo y no te hagas de la vista gorda y no cierres tu corazón a lo que el Señor quiere hacer. Este es un despertar. Tenemos que despertar. ¿Sabes que un avivamiento tiene que venir un avivamiento a este mundo? Amén. Las iglesias tienen que ser llenas de la presencia del Señor. Amén. Pero tenemos que establecer que ese parámetro que el Señor puso, tenemos que ir adelante, arriba nosotros. Amén. En cuanto a la justicia. Si no, neles, pasteles ni coroneles. Y nadie quiere quedarse, hermano. Nadie. Para los que tenemos entendido lo que significa la condenación eterna, aquellos burladores que no han abierto su corazón y que no reconocen todavía y que no tienen el alumbramiento todavía de estas palabras, se burlan, valga la redundancia, se van a burlar y no les va a dar importancia, pero en aquel día es lo tremendo. Allá en ese lago de fuego van a haber muchos que decían que eran creyentes, muchos que decían que hacían buenas obras, muchos que decían que nunca hicieron daño al prójimo. Amén. El Señor les bendiga. Es tiempo de despertar. El Señor está hablando y está hablando claro. Amén. El Señor está hablando claro. Tenemos que sobrepasar la justicia de los escribas y fariseos, si no nos vamos a quedar. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Amén.